Antes de que la vida moderna nos llenara de comida rápida, microondas y cenas de supermercado, México se sostenía con los platillos nocturnos más humildes y poderosos, las cenas del trabajador mexicano. Obreros, agricultores, mecánicos, albañiles, panaderos, arrieros, mineros, choferes. Todos llegaban a casa cuando el sol ya se había escondido, con las manos sucias, el cuerpo cansado y el estómago vacío. Y lo que los esperaba no eran lujos. Eran cenas rápidas, económicas, hechas con lo que hubiera, pero capaces de devolverles la fuerza para seguir adelante al día siguiente. Eran cenas de lucha. Cenas de barrio. Cenas de fogón, de sudor, de vida real. Hoy te presento 20 cenas mexicanas de trabajador que ya nadie prepara, pero que durante décadas fueron el sustento de familias enteras. 1. Tortas de frijol con chile verde, el sándwich del obrero madrugador. Las tortas de frijol fueron durante décadas la cena más común entre trabajadores. El frijol refrito, espeso y calientito, se embarraba en bolillos duros, muchas veces del día anterior, que tenían la textura perfecta para no desbaratarse. El vapor del frijol subía en bocanadas y mezclaba la cocina con un aroma cálido que significaba descanso. Encima, un chile verde picado grueso, y si había suerte, unas rodajas del jitomate más barato del mercado. Las manos de los obreros, aún ásperas del día, sostenían esa torta como si fuera un premio después de 12 horas de trabajo. Era rápida, barata y rendidora. Pero sobre todo, era digna. Hoy, casi nadie prepara esta cena. Pero fue la reina absoluta de los barrios obreros por más de 50 años. 2. Huevos revueltos con tortillas viejas, la cena de las fábricas del siglo XX. Cuando las fábricas sonaban desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche, los trabajadores llegaban muertos de cansancio y sin tiempo para cocinar algo complicado. Las abuelas tomaban de inmediato las tortillas duras del día, las cortaban en pedazos irregulares y las doraban en comal. Luego agregaban huevos batidos con sal, y en segundos la mezcla se solidificaba mientras llenaba el aire con un aroma irresistible. El crujir de la tortilla tostada mezclado con la suavidad del huevo era perfecto. Esta cena daba fuerza inmediata, calentaba el cuerpo y calmaba el espíritu. Hoy se come poco porque la gente lo ve muy simple. Pero para los trabajadores de antes, esto era gloria pura. 3. Sopa de fideo chorreada, la cena que pagó Juanes y Mineros. El fideo dorado en manteca, la salsa roja aguada, la olla haciendo burbujas. La sopa de fideo chorreada fue la cena más común para familias de clase trabajadora durante casi un siglo. Las madres la preparaban rápido, sin medidas, sin lujos. A veces había zanahoria, a veces papa, pero la mayoría de las veces era puro fideo extendido con agua para que alcanzara para todos. Los trabajadores comían esta sopa antes de dormir, dejando que el calor del caldo les relajara los músculos y les ayudara a olvidar la fatiga del día. Hoy casi nadie hace la versión humilde. Pero fue el motor nocturno de millones de hogares mexicanos. 4. Tostadas con aguacate y sal, la cena más rápida del mundo. Antes de que el aguacate fuera gourmet, era el salvavidas del trabajador mexicano. Una tortilla tostada, un aguacate partido con cuchara y una pizca de sal. En menos de un minuto se tenía una cena completa, grasa buena, energía y sabor. Era perfecta para quienes regresaban del turno nocturno, de trabajos de campo, de jornadas interminables. El aguacate suave se mezclaba con el crujido de la tostada y el cansancio simplemente se iba. Hoy nadie piensa en esto como cena. Pero los abuelos sí. 5. Nopales con chile y cebolla, la cena verde del campesino. Los campesinos cocinaban rápido, nopales hervidos, escurridos y salteados con cebolla y chile verde. El aroma vegetal invadía el cuarto, mezclándose con el olor a tierra de las botas recién dejadas. Los nopales eran baratos, abundantes y llenaban el estómago sin gastar casi nada. El trabajador los comía con tortillas calientes y un poco de frijol, si había. Esta cena era fresca, económica, nutritiva. Y hoy está casi olvidada. 6. Caldo de papa con cebolla, la cena de los días fríos. En zonas de cerro, sierra y altiplano, el frío pegaba como enemigo.
Por eso los trabajadores llegaban pidiendo algo caliente, aunque fuera humilde. El caldo de papa con cebolla era perfecto. Rápido, espeso, calientito, llenador. La papa soltaba su almidón, la cebolla daba aroma y el caldo final sabía a hogar seguro, a cobija, a descanso. Era el plato ideal para quienes trabajaban bajo lluvia, viento o madrugada. Hoy, son contados los que siguen preparando esta cena sencilla pero emocionalmente poderosa. 7. Tortillas con chile machacado, la cena más mexicana de la historia obrera. En muchas casas de obreros y albañiles, había noches donde solo había dos cosas. Tortillas calientes. Chile machacado en molcajete. Y ya. Era una cena rústica, rápida, ardiente, humilde. Pero vaya que servía. Esa combinación devolvía energía y reanimaba cuerpos agotados. El chile, machacado con sal, tenía un aroma picante que despejaba el cansancio. Era un bocado que definió a cientos de miles de trabajadores mexicanos. Hoy casi nadie lo hace. Pero fue básico para sobrevivir. 8. Papas aplastadas con sal y limón, la cena barata de los barrios pobres. Una papa hervida, aplastada con el tenedor, sal, limón y chile en polvo. Nada más. Los trabajadores la cenaban porque era barata, llenadora y deliciosa. La papa caliente, recién aplastada, soltaba un vapor que parecía envolver el alma cansada del día. Se comía con tortilla o sola. Pero siempre sabía a hoy comimos, gracias a Dios. 9. Queso fresco con tortilla y salsa, el plato exprés de los turnos largos. Cuando un trabajador regresaba tarde, sin ánimo de nada, solo se necesitaba un pedazo de queso fresco, una tortilla caliente, una cucharada de salsa molcajeteada. Ese era todo el ritual. El queso enfría el cuerpo cansado, la salsa reaviva, y la tortilla sostiene. En 5 minutos, había cena. Hoy es raro ver esto como cena. Pero en los años 40, 50, 60 y 70, era el pan de cada noche. 10. Enfrijoladas sin relleno, la cena de obreros y estudiantes pobres. Antes de que las enfrijoladas se volvieran gourmet, eran simplemente tortillas viejas, frijol aguado, un chorrito de aceite. Y si había suerte, cebolla picada encima. Los trabajadores la cenaban casi diario. El frijol les daba proteína, la tortilla energía, y el plato entero era barato, rápido y reconfortante. El olor del frijol calentándose en olla de barro es, para muchos, la memoria más profunda de la pobreza digna. Hoy pocos preparan esta versión. Pero fue esencial para sobrevivir. 11. Huevo estrellado con salsa tatemada, la cena más honesta del México obrero. Las noches más cansadas merecían el platillo más sincero. Ninguna cena era tan directa, tan rápida y tan emocional como un huevo estrellado bañado en salsa tatemada. El trabajador llegaba con el cuerpo molido, la ropa impregnada de polvo o sudor, y lo primero que hacía la abuela, la esposa o la madre era prender el comal. Los jitomates, los chiles y el ajo se colocaban directamente sobre la lámina caliente, crepitando como si respiraran. El aroma comenzaba a llenar la cocina como un abrazo cálido. Luego, la salsa se molía en molcajete, golpe tras golpe, soltando el aroma ácido, tostado y ancestral del chile quemado. Finalmente, el huevo se estrellaba en sartén caliente, la yema quedaba amarilla y viva, y la salsa ardiente caía encima como una caricia salvaje. La tortilla recogía todo ese sabor y lo llevaba directo al alma del trabajador, que por fin, después de un día brutal, podía sentir alivio. Hoy casi nadie lo hace así. Pero para nuestros abuelos, esto era cenar y sanar. 12. Calabacitas con queso panela, la cena ligera que daba paz después del trabajo. En muchas casas obreras, la cena no necesitaba ser pesada, necesitaba ser cálida. Por eso, las calabacitas con queso panela eran una tradición silenciosa. Se cortaban en medias lunas y se cocinaban en una sartén con cebolla y chile verde. El olor dulce de la calabaza se mezclaba con el aroma fresco del tomate cuando se añadía un par de rodajas.
justo al final, se agregaban cubos de queso panela que se derretían apenas, quedando suaves y tibios. Los trabajadores cenaban esto porque los dejaba satisfechos sin dejar el estómago pesado. Era la cena perfecta para quienes debían levantarse antes del amanecer. Hoy, esta receta desapareció de la mesa moderna, pero fue un pilar de la nutrición obrera. 13. Tortilla con frijol y queso seco, la cena de los jornaleros rompe espalda. En los campos de México, la vida era dura y el dinero escaso. Por eso, la cena más común era también la más sencilla. Tortilla caliente. Frijol. Queso seco rallado. Nada más. El frijol calentado en una olla de barro se servía en pequeñas porciones porque debía alcanzar para la mañana siguiente. El queso seco, a veces duro como piedra, se rallaba sobre la tortilla, dejando caer pequeños cristales salados que despertaban el paladar. El trabajador cenaba en silencio, sintiendo cómo la tortilla caliente le devolvía la vida. Era un plato pobre, sí, pero lleno de dignidad. 14. Atole de masa con chile verde, la cena para dormir con el estómago lleno. Esta cena era casi un acto medicinal. Se disolvía masa en agua caliente, se añadía chile verde molido, sal y a veces un diente de ajo. En minutos el atole espesaba y el vapor llenaba el cuarto como si la pobreza quedara afuera por un rato. El trabajador lo tomaba despacio, sintiendo como el calor le bajaba por el pecho, calmando el cansancio y dándole el descanso que tanto necesitaba. Era barato, rápido y milagroso. Hoy pocas personas saben que este atole fue la cobija líquida de miles de familias mexicanas. 15. Pan con café de olla ralo, la cena de las madrugadas inhumanas. Hay cenas que duelen, y esta era una de ellas. Cuando no había más que pan viejo y café muy aguado, esa era la cena, y punto. Pero aunque sencilla, esta cena tenía un ritual poderoso. El café hervía con canela y cáscaras de piloncillo, llenando la casa de un aroma profundo, casi espiritual. El pan duro se remojaba lentamente, convirtiéndose en una especie de consuelo tibio. Los trabajadores que salían a las 4 de la mañana cenaban esto a las 8 de la noche para tener algo en el estómago. Era la cena del sacrificio. Y aunque hoy casi nadie la acepta como comida, para nuestros abuelos fue supervivencia pura. 16. Quesadillas sencillas de comal, el plato universal del México cansado. Una tortilla. Un pedacito de queso. Un comal caliente. Las quesadillas sencillas eran la cena más democrática del trabajador. No importaba si vivías en ciudad, rancho, sierra o costa. Esta cena llegaba a todos. El sonido del queso derritiéndose sin grasa, el aroma tostado de la tortilla, el crujido del primer mordisco. Eran detalles que devolvían fuerza al cuerpo agotado. Hoy ya casi no se sirve como cena, pero fue el alimento nocturno más común del México obrero. 17. Ensalada de tomate con cebolla y sal, la cena de los días sin un peso. Cuando el refrigerador estaba vacío, los abuelos recurrían a lo más básico: tomate, cebolla, sal y chiles verdes. Cortaban todo en trozos grandes y lo mezclaban en un tazón. El jugo del tomate creaba un caldito ácido que se recogía con tortilla caliente. Era fresca, rápida, económica. Y aunque hoy parecería pobre, en esos años era comida suficiente para sobrevivir. 18. Huevos duros enchilados, la cena portátil del obrero. El huevo duro se preparaba en la mañana, pero se cenaba en la noche. Se cortaba en mitades y se bañaba con salsa de chile de árbol o guajillo, creando un aroma picoso que despertaba el apetito al instante. Los trabajadores la cenaban porque no requería preparación nocturna, llegaban, se sentaban, comían y dormían. Hoy, esta cena prácticamente desapareció. 19. Tortillas con caldito de frijol, la cena más dura de todas. Cuando no había frijoles suficientes, se calentaba únicamente el caldito. Sí, solamente el caldo, nada más. Las tortillas se remojaban en él hasta deshacerse. Ese bocado tibio, aguado, humilde, era la cena. Los trabajadores la comían con un nudo en la garganta, agradeciendo poder probar algo caliente. Fue una de las cenas más tristes y más comunes del México pobre.
Hoy casi nadie habla de ella, pero miles crecieron con ese sabor. 20. Pozol Blanco Express, la cena fresca de los estados calurosos. En Tabasco, Chiapas y Guerrero, el pozol blanco era la cena del trabajador agotado por el calor extremo. Masa disuelta en agua fría, un toque de sal y, cuando había suerte, hielo picado. Eso era todo. Era refrescante, llenador y perfecto para dormir ligero después de un día bajo el sol. Muchos trabajadores lo cenaban a diario. Hoy el pozol blanco casi no aparece en mesas urbanas, pero fue una cena vital del trabajador ancestral. Estas 20 cenas no eran recetas. Eran refugios nocturnos para un México que trabajaba hasta romperse la espalda. Eran cenas que no necesitaban lujo. Solo tortillas, fuego, un poco de chile y mucho corazón. Cada una de estas comidas es un recordatorio de dónde venimos, de cómo sobrevivieron nuestros padres y abuelos, y de cuánta dignidad había en esos platos humildes. Hoy el mundo corre, compra, pide, descarta. Pero ellos creaban magia con casi nada. Rescatar estas cenas es rescatar nuestra historia. Si este guión te movió la memoria, compártelo. Y si quieres más rescates culinarios de nuestra cultura obrera, suscríbete. Porque esta cocina, maestro, no merece desaparecer.